O sea, no puedo dejar de trabajar porque mi carrera profesional, para eso estudié tanto. Exacto. Y eso es lo que pasa cuando se viven nacimientos tan intervenidos. Mamá, y yo les quiero contestar a cada mamá, ¿qué pasó? ¿Qué? Y mi esposo me dice, pero no les tienes que contestar a todo. ¿Cómo no? Si me están hablando, pero luego también veo que los otros están, mamá, y es... Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Ultrasonido. Hoy les quiero platicar de un tema que, bueno, en realidad todo el podcast ha sido muy personal, pero este tema sí es algo que estoy viviendo en carne propia en este momento y estoy hablando del posparto. Y para eso me pareció muy importante que viniera a charlar conmigo una mujer que es psicóloga perinatal, porque creo que eso es también muy importante, que tengamos aquí a una experta en el tema. Bienvenida, Marta Sánchez. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá y sobre todo tocar estos temas tan importantes para las mujeres y la sociedad en general. Gracias. Sí, no, a ti de verdad, porque yo te decía hace rato que encontrar tu perfil me pareció un poco difícil porque no hay tanto, ¿no? O sea, una cosa es hablar del posparto, que además creo que apenas lo estamos empezando como a hablar las mujeres, que es algo rudo. No es bueno, ya todo el mundo dice, me da miedo el parto, ¿no? No, hombre, eso es lo de menos, o sea, uno termina ahí. Yo me acuerdo que cuando nació mi primer bebé, que fue muy largo el parto, me toma un video mi esposo para mi mamá y le digo, ya pasé el cansancio. No, hombre, yo no sabía. Porque de ahí viene algo muy rudo y creo que nadie nos prepara. O sea, realmente te diré, mi mamá nunca me contó cómo iba a ser el parto, aunque me cuidó mucho, estuvo conmigo el primer mes, ¿no? Del posparto, pero era algo que yo jamás había escuchado, ¿no? Lo que pasaba, sí creo que apenas lo empezamos a decir y me parece, pues, muy importante, ¿verdad? Y eso es algo que pasa todo el tiempo y lo vemos todo el tiempo, en donde las mujeres llegan a buscar cursos para prepararse al parto y se preparan, los cursos son larguísimos, ¿no? O sea, bueno, hay unos más largos que otros, pero todos enfocados en lo que se va a vivir en el parto. Entonces, poco se habla de lo que se vive en el embarazo a nivel emocional, social, los cambios que ya se están experimentando y lo que viene después. Llega bebé y es... ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿No? Siempre les digo a las mamás en el embarazo, sí, es importante que duermas, que descanses. Una, porque ya el peso, ya todo va cambiando y ya no duermes de corrido tampoco, ¿no? Entonces sí aprovecha el tiempo que tengas, duerme, descansa lo más que puedas. Y luego, no es como que vas a ir juntando una cuponera y ya en el posparto es como, toma, ¿no? Quiero cobrar estas horas Pero uno extras. dice, por lo menos lo descansé. Sí, inicias trabajo de parto y te pones a hacer mil cosas porque traemos la creencia de que camina, haz cosas, ejercítate, porque eso va a hacer que sea más rápido. No, calma, no lo vivas así porque vas a llegar al posparto súper agotada y ya no tienes la oportunidad de descansar como cuando estás embarazada, aún con lo que implica. Sí, y justo a mí me gustaría como empezar a definir qué es el posparto, o sea, qué entendemos por posparto, cuándo inicia y cuándo se supone que acaba. Claro, mira, el posparto se considera una etapa trascendental de la vida. Así como vivimos la adolescencia, que pues vas cambiando y dejas de ser niño, pero todavía no te identificas como adulto, estás como en este proceso y que va a pasar algunos años para que puedas ir identificándote y encontrando tu identidad. Bueno, lo mismo se ve en el posparto. El posparto inicia cuando se da el alumbramiento de la placenta. De la placenta, ok. Sí, porque nace bebé y cuando es un parto, la placenta puede tardar 15, 20 minutos después para nacer. Una vez que sale la placenta, manda la señal al cuerpo y dice, ya nació bebé. Es cuando el cuerpo reconoce que ya nació el bebé. Y es donde viene todo el desajuste hormonal, todo este movimiento
empezamos a tener un pico muy alto de oxitocina. Este pico tan alto de oxitocina los hombres lo viven una sola vez en su vida, que es al momento de nacer. Nosotras como mujeres lo vivimos cuando nacimos y también lo vivimos en los partos. Cada que das a luz. Y este pico tan alto de oxitocina que se vive al momento en el que la placenta sale del cuerpo nos ayuda como a afianzar el vínculo y la conexión con nuestros bebés. Nos dicen, es que ahora que eres mamá, eres más agresiva. Por supuesto. Sí. Yo les digo, es como el cuidar de mi preciosa. Ajá, No quiero que sí, nadie lo sí. toque, no quiero que nadie lo vea. Llega la tía, ¿no? Así de, ay, quiero cargar al bebé. Y digo, My precious. Sí. exacto, justo, no es por egoísmo, es biología. Uh-huh. Tu propio cuerpo se está preparando para poder defender y así mantener en supervivencia esa Claro. cría. Oye, y me surgió ahorita una duda, porque bueno, es muy diferente, me imagino, cuando nace placenta por parto natural y cuando es cesárea, o sea, pues igual ahí sacan la placenta, pero se manda también esas... Ah, ok. Sí, al final te van a poner oxitocina en parto y en cesárea. Esto nos ayuda sobre todo a involucionar el útero, ¿vale? Entonces, claro, la placenta está como instalada en la pared uterina y las contracciones van ayudando a que se vaya desprendiendo. Esto pasa también en una cesárea. Entonces sale la placenta y en el momento en el que el cuerpo reconoce la salida de la placenta, comienza todo el escenario bioquímico, hormonal, donde también se va a comenzar a segregar el calostro, ¿no? O sea, pero es justo después de que sale la placenta. Ok. ¿Y esto de cuánto dura el posparto? Mira, traemos Dame paz así mental, por favor. Traemos la idea social de que el posparto son los famosos 40 días o la cuarentena. Okay. La realidad es que vamos a ir atravesando el posparto inmediato, el posparto como del cuerpo, que es la recuperación. El posparto inmediato son los primeros 24 horas, en donde también necesitamos ir observando cómo la mujer va evolucionando en la recuperación de su cuerpo, el reacomodo de los órganos, ¿no? Hay todo un proceso en esas primeras 24 horas. Luego viene lo que es la recuperación del cuerpo físico, que puede llegar a tardar de 6 a 8 semanas, en donde, bueno, pues el útero tiene que involucionar, el cuerpo, los fluidos, el sangradito, y ya después... Sangradote, diría yo. Sí, bueno, en cada mujer es diferente, ¿no? Pero generalmente tiende a tener esta duración. Y luego viene, ahora sí, todo lo que es el posparto a nivel emocional, psicológico y social. Entonces, este posparto puede llegar a durar de 2 a 3 años. Y digo, estoy a punto, mi niño, el segundo, está a punto de 15 días, cumple 2 años. Entonces, como que justo siento que estoy como en ese cierre, pero está siendo más rudo. Mucho, y es curioso, ¿no? Dices, pues es el segundo, ya un poco como que sabías qué te traía, pero no, la verdad es que es muy difícil, muy diferente, ¿no? Es muy diferente porque cuando tienes a tu primer bebé, tienes la posibilidad aún como de... Sí, vas dividiendo tu tiempo, tu adaptación con los cuidados de tu bebé, pero, ¿sabes? Hay como rangos de tiempos que te puede facilitar un poquito más. Cuando ya tienes más de un bebé, ya no tienes tiempo para ti. Es rápido, recupérate porque necesitas atender las necesidades de tu hijo mayor, pero además necesitas mantener en supervivencia a este recién nacido. Entonces, nuestro cerebro... Del mayor. Además. Y además, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí necesitamos ir comprendiendo que para nuestra psique, nuestro cerebro va a ir teniendo prioridades. Y dentro de estas prioridades, tú pasas a segundo o tercer término, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se pone primero como la supervivencia de los hijos. ¿Y por eso es tan difícil llevar un posparto? ¿Qué es lo que lo hace? O sea, siento que antes, ni se hablaba. También creo que las exigencias que hoy tenemos las mujeres son mayores que las que tenía mi mamá. Y con esto no quiero decir, mi mamá no tenía exigencias, pero yo me acuerdo que como a los 3 meses de mi primer hijo, le dije, es que
estoy muy cansada. Y ella me contestó, Fer, ¿pero de qué estás cansada? Si estás joven y por esto pasamos todas. Y entonces en principio sí dije como, no, pues sí. Pero luego pensé y hasta le dije, pues sí, pero yo estoy teniendo un hijo casi 10 años después de lo que tú tuviste tu primer hijo. Y creo que también, ¿no? Eso en edad cambia mucho, hay otra energía. Pero ahora, mi mamá siempre trabajó, pero sí recuerdo que por lo menos los años que éramos más pequeñitos, estuvo más en casa. Y no había esta presión que ahora tenemos como de tienes que además ser súper funcional en la vida profesional y además te tienes que súper cuidar y todo lo que es la crianza respetuosa y la alimentación. Siento que sí, las presiones están como más rudas ahora. Sí, la mujer ha tenido a lo largo de la historia, bueno, al menos de la edad, de lo que es la sociedad moderna, ¿no? Y mucho de lo que les tocó a nuestras mamás. El hecho de tienes que ser la mamá perfecta. Además, a la mujer se le ha impuesto el rol de la superwoman, Ujú. ¿no? Entonces debes poder con todo. Y la realidad es que las mujeres hemos cargado casi siempre con todo, ¿no? Muchas veces se cree que no, pues el hombre ha sido el proveedor, pero si tú volteas y analizas bien, muchas veces las mujeres se han quedado solas, Ujú. ¿no? Y los hombres pueden llegar a tener un aporte económico, pero no siempre ha sido suficiente. Sí, no. Y eso va generando muchísima presión en las mujeres. En la actualidad estamos viviendo una maternidad en soledad, Fer. Está cañoncísimo. Antes sí se trataba de criar en tribu Ujú. y se tenía que a la mamá cerca, a la tía, a las primas, a las amigas. Sí Claro. había una comunidad que sostenía, pero en la actualidad ya no. Eso es algo que no se ve. Muchas mujeres ya se fueron de sus ciudades, de sus países. Hoy en día hay muchos más departamentos que antes. Antes eran más casas. Claro. Pero ahorita con departamentos es en un mismo edificio, Viven muy... ¿cuántas personas viven? Claro. ¿A cuántos conoces? O sea, a veces Sí, ni no. los nombres. Claro. Entonces, aunque pareciera que no, estamos Claro, que cada vez tengan más solas. estos edificios con las ludotecas y así. O sea, yo no vivo en uno de esos, pero me puedo imaginar que, pues ni así, ¿no? Ni así se hace la tribu. ¿No? Porque yo tengo, por fortuna, amigas que, pues tenemos a los niños más o menos de la edad, pero nos cuesta mucho trabajo vernos, hablarnos, es muy complejo Y también. justo lo que tú decías, no solamente eres mujer, no solamente eres esposa, eres también mamá, y no de uno, de dos. Ujú. Pero además eres profesional, ¿no? O sea, tú tienes que salir a trabajar, porque ahora ya traemos La ese otra plus, carga. ¿no? O sea, no puedo dejar de trabajar porque mi carrera profesional, para eso estudié tanto, porque no hay opción. Hoy en día la vida es cara. Entonces, muchas veces no basta con que trabaje uno en casa, Ujú. ¿no? Entonces, ya no me puedo dar el tiempo para ir asimilando lo que estoy viviendo y todo lo que implica el posparto a nivel psicológico, emocional, social, como te decía, Ajá. del cuerpo, ¿no? La recuperación. ¿Cuánta presión hay en las mujeres? Sé mamá, ¿no? O sea, En primero es, principio, y que oye, te digan, ¿cuándo te nosotros te vamos a casas? ayudar, nadie te ayuda. Nadie te ayuda. La Nadie. verdad es que no. No. Pero es la presión de, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Para cuándo el novio? ¿Para cuándo te vas a casar? Sí, sí, nos Luego, vienen oye, correteando. te casas ¿y para cuándo el hijo? ¿No? ¿Y Ujú. para cuándo el segundo? Entonces, todo el tiempo están metiendo muchísima prisa. Sé mamá, pero que no se te note que eres mamá. Claro. Entonces, vamos sumando un montón de cosas en donde las mujeres ya no saben. Sí, ¿para dónde nos vamos a hacer? No, hay una sobrecarga a nivel mental que nadie ve. Ujú. Y Y eso que es no lo solo que, es el cuidado del hijo, o sea, es como lo que dices, toda la presión social. Y hay algo que el otro día, justo mi dula me comentaba, que sí o sí siempre va a dar el baby blues. ¿Qué es el baby blues? mira, no sí o sí da. Mm. Ajá, vamos a ir teniendo un porcentaje entre el 50 y el 80% de mujeres que atraviesan un baby blues, ¿vale? O sea, no es el 100, Ajá. pero es muy común. ¿Y qué es? O sea, porque no es no es la depresión. No, el baby blues
generalmente se puede transitar durante los primeros días y puede llegar a durar hasta 2 semanas. Ok. Y es como esta sensación de tristeza, la ambivalencia entre la culpa, el amor, ¿no? Todo lo que viene con convertirnos en mamás, en donde hay una hipersensibilidad. De repente estamos muy felices, de repente estamos llorando, de repente ya nos enojamos, pero, ¿sabes? Hay como esta la vida a nivel emocional, que de repente es como, no sé qué me está pasando. Claro. Pero tiende a durar máximo 2 semanas. Y poco a poco vas a ir sintiéndote mejor, más capaz, más estable, cada vez empiezas a sentirte más contenta y la conexión con tu bebé va siendo cada vez mayor. Claro. Sí, como que esos primeros 15 días es entre que la lactancia se estabiliza y tu cuerpo, ¿no? Como que también va sanando. Sí, es como todo el conjunto entre la recuperación del cuerpo, vas adaptándote a todo lo que tiene que ver con pues, la parte emocional, psicológica, adaptativa, social, el cambio, los cambios, los duelos, ¿no? Entonces sí, es ese periodo de tiempo en donde las mujeres pueden llegar a transitar esta fase, que es diferente a la depresión postparto, ¿vale? La depresión postparto pues en porcentajes hablamos de una de cada 5 mujeres pueden desarrollar depresión postparto. Y me parece mucho, ¿no? O sea, 5, una de 5, o sea, no es una de 10. No. Es alto el porcentaje. Es muy alto y lo peor de todo, Fer, es que es de las depresiones que menos se diagnostican. Por la presión, ¿no? Como de, tú no tienes que estar triste, tú no tienes que estar cansada, tú no tienes que... Tienes a tu bebé. Deberías estar feliz. Ajá. Agradece, ¿no? Si estás sano, porque estás triste. Parece que no tenemos derecho a sentirnos tristes, a pasar por este duelo, ¿no? Por estos procesos. Llegan y generalmente en la sociedad, al menos aquí en México, nace bebé y todo el mundo se alista para ir a conocer al bebé. Es rara la persona que se involucra y se interesa en la mamá. Yo les voy a dar un tip aquí, a que yo tuve amigas y amigos que hicieron eso conmigo y lo valoré muchísimo. O sea, sí preguntaban por el bebé, pero en lugar de llegar con el juguetito para el bebé, me llegaban con una crema. Me regalaban unos chocolates. O sea, estaban como preocupados por cómo estaba yo, ¿no? Venimos a ver al bebé, pero para que tú te puedas dar tu baño. O sea, eso de verdad que yo lo agradecí muchísimo. Y marca la diferencia. Es ahí en donde se va facilitando esta transición en la vida de la mujer y la adaptación a esta nueva etapa. Sí, porque si no desapareces, ¿no? Como que de repente todo el mundo te tocaba, ¿no? O sea, te tocaba la panza, todo el mundo estaba como ahí, y de repente... Cambia completamente el foco. Estamos teniendo muchos cambios a nivel social. Creo que estamos viendo también como un poco más de conciencia en este tipo de eventos. Sin embargo, todavía nos faltan años luz para que esto pueda verse desde un lugar diferente y pongamos a las mamás en el foco, porque realmente la mujer lo necesita. No es un capricho, no estás atravesando una gripe. O sea, estás atravesando... estás atravesando un montón de cosas y que no sabes ni siquiera qué te está pasando, porque la mujer que eras ya no la encuentras. No, y es justo el otro día le platicaba eso a una amiga en este segundo posparto, porque además en el primero yo sabía que iba a tener otro bebé. Entonces como que también me relajé, no quise regresar a trabajar tan rápido, como que ni siquiera era de voy a hacer ejercicio, apenas estoy regresando, como que había muchas cosas que decía, porque todavía voy por otro. Pero ahora, justo como toda esta presión de ya Fer, ya tienes que regresar a actuar, ya tienes que regresar a ¿no? Y yo decía, es que no es que me estoy reencontrando, me estoy redescubriendo. Totalmente. Y esto es interesante también porque para mi esposo, pues también está descubriendo una nueva mujer. Y es complejo, ¿no? Yo entiendo que tiene que... Por eso me encanta que tú seas psicóloga perinatal, porque siento que no es lo mismo que si yo voy con alguien
alguien que no tiene esta como, pues, claridad y herramientas de todo lo que sucede, porque se trata diferente, ¿no? No hay como este bagaje de decir, es que yo ya no soy esa otra persona que era hace 5 años, o sea, todo está cambiando. Y es como muy apabullante para uno y para la persona que está enfrente como pareja, pues yo me imagino que también es bueno, ¿y esto qué pasó aquí? Sí, y es demasiado. Hablabas de, pues, la parte de la psicología. Ujú. A mí me ha tocado muchísimo el recibir mujeres que me dicen, Marta, estoy en consulta, o sea, yo tengo a mi psicólogo, a mi psicóloga, pero, eh, o Sí, no me sea, cacha. no, o sea, y no, siento que no me entiende. Ujú. Entonces llegan conmigo porque no se sabe que existe la psicología perinatal. En México somos muy pocas las psicólogas, los psicólogos que nos hemos especializado en el área de la maternidad, ¿no? La psiquiatría pasa exactamente lo mismo. Tú llegas a consulta y hablas de lo que estás viviendo, entonces lo minimizan. Ay, Mm. no, pero eso es normal. O sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, es muy delicado. Realmente necesitamos más profesionales que realmente se involucren y se apasionen con el tema, Claro. porque seguimos teniendo estos casos no diagnosticados o mal tratados, en donde las mujeres ya no encuentran salida. Y entonces de esa depresión se van a la psicosis, en donde ya ponemos en riesgo la vida de la mujer, ponemos en riesgo la vida de los infantes, ¿no? O sea, Sí. y es algo que sigue pasando. ¿Por qué? ¿Por qué debemos en esta sociedad, a estas alturas, seguir atravesando por todo esto? Claro, por falta de acompañamiento, por una soledad. Porque ¿cómo podríamos diferenciar que realmente estamos pasando por una depresión postparto o es parte como de lo que está viviendo una mujer en este cambio? Mira, como en todo, siempre va a haber síntomas. Ajá. Hablamos del baby blues. Ujú. Si estamos viendo que ya son 2 semanas, yo en lugar de irme sintiendo mejor, me voy sintiendo cada vez peor, me siento, siempre nos vamos a ir a los extremos. Ujú. O tengo muchísima hambre y quiero estar comiendo todo el tiempo, o por el contrario, se me va el Ujú. apetito y no quiero comer nada. Cuando yo ya no me siento capaz de cuidar de mi bebé, y Mm. entonces yo prefiero que seas tú quien cargue a mi bebé y se haga cargo, porque yo no me siento capaz. Entonces, tú lo sabes, cuando te conviertes en mamá, Ujú. ese pico tan alto de oxitocina y de prolactina nos afianza a nuestros bebés y va ayudando como a esa vinculación. Ujú. Y literal este es mi bebé y no lo puedo soltar porque depende de mí. Claro. Cuando estamos atravesando un posparto, muchas veces no existe esta vinculación y esta necesidad de tener cerquita a mi bebé. Más bien, quiero tenerlo lejos. Lejos. Ok. Eso, nos da muchísimo sueño o por el contrario, nos da insomnio, ¿no? Nos ha llegado a pasar, por ejemplo, un caso en donde llegó el papá y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que algo está mal. Mm. Platícame, ¿qué pasó? Es que sabes que yo regresé a trabajar y ya van varias veces que yo regreso, no hay pañales sucios. Parece que nunca cambia el bebé. Y cuando yo llego, el bebé está rosadísimo y le cambio el pañal y todo. Entonces, ya van varias veces que lo Ujú. reviso. Entonces, son foquitos que sí nos podemos dar cuenta, que Claro. podemos identificar, sobre todo las personas que están en el entorno. Porque como mujer, no tenemos el derecho de sentirnos mal. Pero qué importante lo que acabas de decir. O sea, hay alguien externo. O sea, no es la mamá que va a levantar la mano, porque además eso nos cuesta mucho trabajo. Creo que en general como mujeres decir, no estoy tan bien, nos Ujú. cuesta mucho. Pero en ese momento todavía es peor, porque si digo, híjole, no me estoy conectando con mi bebé, uff, o sea, no. Qué importante es que la pareja, que haya una persona al cuidado también de la mamá. O sea, te digo, a mí mi mamá me acompañó el primer mes, ¿no? Pero me dijo, yo voy a estar el primer mes contigo. Y de verdad yo no sé qué hubiera hecho sin ella en ambos partos, ¿no? Pero justo si no estuviera la gente cercana, entonces sí, todavía esa soledad y como dice, se pone en riesgo también al infante, ¿no? Y lamentablemente, sí vemos que cada vez más
el tener un acompañamiento, una mamá que esté presente en el posparto, una pareja que pueda quedarse a cuidar y a entrar como en esta parte de la corresponsabilidad, amistades, ¿no? Es un privilegio. Sí. Hoy en día, la gran mayoría de las mujeres se quedan solas. Solas. Con los bebés. Entonces, para mí es un foco bien importante y hay muchísimo riesgo ahí. Una mujer que acaba de tener un bebé no debería pasar más de 5 horas sola con un bebé. Porque ¿Por qué? vamos incrementando riesgos. Cuando tienes un bebé, tú sabes, y sobre todo cuando, bueno, se van contando un montón de cosas, pero el simple cuidado de hacia un bebé es envolverte por completo en bebé. Pero tú traes necesidades. Hay mujeres que de verdad no sé en qué momento amaneció, no sé en qué momento anocheció, no me he quitado la pijama de encima, no he podido comer baño, nada. Sí. Entonces, si tú no eres capaz de poder satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Que además puedas tener el contacto con el otro. ¿Cómo nos confirmamos como personas? A través de que tú me mires. Si tú no me miras, yo no existo. Claro. Y cuando estamos en el periodo del posparto, yo me pierdo, dejo de existir, porque ni yo me encuentro. Si yo me miro frente al espejo, ¿qué veo? Ya, y si te llegas a mirar, o sea, esto es muy duro porque sí, o sea, como que hago sí. memoria y... No reconoces tu cuerpo. No. Dices, ¿quién es esa mujer que está ahí? La vanidad para las mujeres es un punto importantísimo. Y cuando te ves sin bañar, te ves toda con un cuerpo posparto, en pijama, a lo mejor no has tenido el tiempo para cepillarte el cabello. No, con así media pelona, toda chorreada. Una más grande que la otra. Sí, es una cosa muy rara. Sí, entonces todo eso impacta a nivel psicológico, tanto al lo consciente como al inconsciente, porque puedes decir, no, a mí me han dicho, no, Marta, eso a mí no me importa. No, pero al final sí, porque no te estás reconociendo. No tiene Sí que ver importa. con que, nunca me he maquillado, entonces no tiene que ver con ese grado de vanidad, es otra cosa, claro. Es algo más profundo. Y sí importa. Y sí importa. Claro. ¿No? Porque pues al final somos seres sociales. Oye, y hace rato decías, ¿no? Que nos preparamos justo para el momento, para el parto. Pero nos podemos preparar, digamos, desde el embarazo para el posparto, o sea, nos podemos preparar para ese momento. Y es importantísimo. No solamente nos podemos preparar, debería de ser sí, así como, una obligación, un sí o sí. Tenemos ¿Cómo es esa preparación? Sabemos que podemos en el embarazo tomar el curso de preparación al nacimiento, ¿no? Yo les invito siempre a que vayan indagando cuál es el temario que me van a dar, ¿no? No solamente es tocar el parto, es tocar, oye, y si yo tengo que cambiar de plan y debemos pasar una cesárea, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar si atravieso una cesárea? ¿Cuáles son mis derechos? Eso nos ayuda un montón. Claro. ¿Qué tanto se aborda posparto y lactancia? ¿No? ¿Y quién va a impartir el curso? Porque en México no tenemos tampoco ni ética ni tampoco instituciones que nos lleven a cumplir con ciertos estándares para impartir este tipo de cursos. Entonces, cualquier persona... Claro, te puede venir a hablar. ¿No? Sí. Y superficial. Entonces, sí es importante que sepamos dónde voy a tomar, quién lo va a impartir, quién la certifica. ¿Cuáles son sus credenciales, no? Totalmente. Y con esto, ir como tomando decisiones. Si este curso a lo mejor me va a dar esto y esto no lo abarca, entonces buscar y complementar. Claro. Hacemos el plan de parto o el plan de nacimiento, porque incluimos la lactancia, la cesárea, en caso de. Bueno, hay que hacer nuestro plan posparto. Y entonces hay que platicar primero, si tienes una pareja, platica con la pareja. Claro. ¿Cómo queremos entrar a lo que es la maternidad y la paternidad? ¿Desde qué lugar estamos entrando? La responsabilidad también del papá no es bueno. Por eso a mí me encantan los partos humanizados y, bueno, las cesáreas humanizadas porque también involucran al papá. Por supuesto. Y creo que eso es fundamental para que realmente, o sea, como que se dan cuenta, entienden lo que está sucediendo y entonces también se involucran en el posparto.
Y no solamente es en el nacimiento, es desde el embarazo, ¿no? O sea, sí buscamos que hoy, y además está bien padre, porque a mí sí me ha tocado, digo, hay de todo, pero sí me ha tocado en la gran mayoría de las veces que las parejas sí se quieren involucrar. Y es un deseo genuino, y no por la obligación porque soy el papá. Entonces, ya viene este involucramiento desde el embarazo que va creando el vínculo con bebé también, porque a veces o antes era como, no, hasta que nace el bebé empieza la vinculación. No es cierto, sí podemos empezar a trabajarla desde el embarazo. Entonces es el embarazo, el nacimiento y el posparto, que tú puedas ejercer tu paternidad genuinamente dentro de la corresponsabilidad y realmente irnos 100-100. No es 50-50, Fer, porque jamás vamos a llegar al 50-50. Qué interesante que lo digas. Es el 100 tuyo y el 100 mío, claro. Por supuesto, y cada uno desde su lugar. ¿Por qué? Pues porque sí, papá no va a poder amamantar al bebé, ¿no? Pero es lo único que no va a poder hacer. Sí, claro, y además sí le puede ayudar a que la mamá siempre esté hidratada o que esté alimentada, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el rol de la pareja? No lo saben. No se habla. Ajá, entonces, por supuesto, si yo no sé qué puedo hacer, entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Claro, porque a ellos tampoco les enseñaron eso. Ahorita hablábamos de lo que nosotras vimos con nuestras madres, pero si vamos a lo que ellos vieron con sus padres, pues era ausencia total, porque era lo que correspondía, ¿no? Se van a trabajar y no educaban, ¿no? Tampoco. No, era la responsabilidad de la mujer. ¿Trabajaras o no trabajaras? Claro. ¿No? O sea, era como, no, tú encárgate. Y en la actualidad ya buscamos que se vea un poco más en equilibrio, ¿no? Lo único que no puedes hacer es amamantar a un bebé. Todo lo demás, puedes entrarle al me encantó parejo. esto que dijiste, 100 y 100, o sea, no es 50-50, es el 100 tuyo y el 100 mío. Por supuesto. Y hay veces que esto no se ve, ¿no? Y hay veces que el papá está muy dispuesto. Yo te ayudo a bañar al bebé. Sí, pero tráeme la pásame el toalla. agua. Sí, no. Oye, ¿con qué jabón? Ay, pásamelo. No, oye, bueno, en lo que yo hago esto, tú ponte a hacer no sé qué tal cosa, ¿no? Entonces, es como, a ver, ¿realmente estamos ayudando? Es que el papá no ayuda, además, porque traemos esta palabra, claro, sí, no. Es que me ayuda. Oye, voy al baño rápido, ¿me ayudas a cuidar a bebé 5 minutos? ¿No? Está dormido, ya te lo dejé dormido. Es como, a ver, espérame. Sí, lo que le toca a cada quien. También tú decidiste ser papá, pues órale. Claro. Claro. ¿No? Entonces, no ayuda. Papá o la pareja no ayuda. Ejerce su paternidad. Claro. Que es diferente. Y la carga mental que las mujeres asumimos es lo que no se ve, lo que no se habla, y luego te tachan de loca, exagerada, y porque para todo quieres echar bronca, ¿no? O es un problema contigo. Sí, porque además es algo que es muy curioso, nos sucede, y seguramente tiene que ver con algo hormonal, que estás viendo el peligro siempre adelante. Y entonces eso te llena como, o la necesidad, ¿no? La necesidad primaria, o sea, por ejemplo, que mis hijos están, mamá, y yo les quiero contestar a cada mamá, mande, ¿qué pasó? ¿Qué? Y mi esposo me dice, pero no les tienes que contestar a todo. ¿Cómo no? Si me están hablando, pero luego también veo que los otros están, mamá, y me vuelven loca. Claro. Pero entiendo, claro, para él puede ser más fácil como apagar eso de, sí, ahorita ya vi que no se va a morir, ahorita le hago caso y resuelvo que quiere agua. Pero para mí es, ok, tengo que dejar esto porque quiere agua y corro, ¿no? Y no le va a pasar nada, pues, pero para mí mamá, ¿qué? Claro, porque tu cerebro se va preparando desde el embarazo. Fíjate que es muy chistoso porque hay un experimento que se hizo, por ejemplo, con ratas, ¿no? En donde meten a una jaula a unas crías y en el otro extremo ponen el agua y el alimento. Entra una ratita que nunca ha sido mamá. Entonces, esta ratita pues se va y se dirige al agua y a la comida. Las crías llorando, son recién nacidas, no las ve, no las mira, no las nada, las ignora. Después, esta rata se embaraza, ¿no? Y vuelven a repetir el mismo experimento. Crías que no eran de ella, pero entra a la jaula la ratita, se va hacia las crías. Mira.
A cuidar. Claro, porque el embarazo va creando, es como la llave a una parte de nuestro cerebro que antes estaba cerrada, ¿no? O sea, la maternidad te expande. A diferencia de lo que creemos, la maternidad no se expande porque nos abre esa área del cerebro que antes estaba cerrada. Entonces, por supuesto, hoy estás mucho más al pendiente de las necesidades de las crías. Antes a lo mejor ibas por la calle, veías niños pidiendo limosna o Sí, podías pensar algo. como, la situación, pero Ay, qué no, feo. pero claro, ahora te conmueve muchísimo, ¿no? Los quieres adoptar, te los quieres llevar a tu casa. Y esto es algo que nos regala la maternidad. Qué bonito que dices esto. Mira, yo que te estaba estoqueando, em, vi y me pareció precioso que justo también a partir de tu experiencia personal es que decides involucrarte en lo perinatal, que también te vuelves dula, que también asesoras la lactancia. O sea, ahorita que dices, es algo que se nos abre, pero también, porque es algo que a mí me pasó, por eso está existiendo este podcast, como que nos da una voz que no sabíamos que estaba ahí y también nos da como un nuevo motivo y sentido, ¿no? De compartir, de no nada más ir por, bueno, por nuestro ego, ¿no? Y es muy interesante, Fer, porque la maternidad te transforma, te cambia por completo. Incluso cambia a lo que te dedicas. Te cuestionas qué es lo que estoy haciendo y qué puedo aportar al mundo. Exacto. Lo que yo puedo decirte es, yo tuve 6 embarazos. Mis 2 primeros hijos nacen por cesárea, cesáreas que hoy yo sé eran innecesarias, pero nunca lo cuestioné. Después de eso tuve 2 pérdidas, tuve 2 abortos y después me volví a embarazar y tuve un parto, sí, pero fue un parto muy violentado. Me dejó secuelas a nivel emocional, sí, pero también me dejó secuelas físicas. Claro. Y de esto ya tiene 14 años. Después del nacimiento de mi tercera hija, vuelvo a embarazarme y yo dije, sí me quiero volver a embarazar, pero quiero que sea mi parto. No quiero que nadie me toque, porque yo sé que yo puedo. Claro. Cuando yo vivo el nacimiento de mi última hija, fue un parto en casa, un parto verdaderamente mamífero, genuino. Mi pareja, mi esposo en ese momento también lo vivió diferente. Con nuestros 2 primeros hijos, estuvo afuera. Claro. No lo dejaron entrar. Aunque él hubiera querido, claro, ni lo dejaban. No lo dejaron. En los abortos, él no pudo estar acompañándome. Cuando nace nuestra tercera hija, lo sacan, me lo quitan de al lado. Y después lo meten y fue, mira, ya, métete la tina, ya recíbelo. Ajá. Con la última fue tan diferente. Él recibió a nuestra bebé. ¿No? Fue de agárrala y viene. Y él la recibió. Y para, claro, les cambia por completo. Por completo. Con esta experiencia, esta última experiencia, fue donde yo dije, en el momento en el que nace mi bebé, yo la tengo sobre mi pecho, dije, todas las mujeres merecemos esto. Y yo me voy a encargar de que todas las mujeres lo sepamos. Ahí, en ese momento, te juro, yo estaba parada en el baño con mi cría en el pecho y dije, no lo puedo creer. Fíjate que ahora en los comentarios, ¿no? Que agradezco muchísimo todo lo que nos escriben de lo que hemos platicado ahora en estos episodios. Agradezco mucho y me da mucha felicidad que hay mujeres que aún en el sistema público dicen, a mí no me fue mal, me fue bien, pero no se dan cuenta aún que han vivido violencia y que lo que vivieron, qué bueno que están saludables, qué bueno que sus bebés están saludables, pero lo que vivieron no estuvo del todo bien. Y entonces creo, volviendo un poco al tema posparto, que tal vez ese tipo de nacimiento puede no ayudar a esta conexión, a esta culpa, al cuidado de la pareja o de la familia hacia la madre. Son como cosas que se van metiendo, ¿no? A la bolsa. Pues ya le echamos otra pelotita y... Y justo, las mujeres que lo nombramos y nos volvemos activistas desde el lugar que nos corresponda, ¿no? Tú con este podcast, yo como psicóloga, cada quien desde su lugar, cuando ya experimentas un nacimiento respetado, humanizado, mamífero, entonces te lo cuestionas todo.
Claro. Yo no sabía que esas cesáreas eran innecesarias y que fui víctima de violencia obstétrica, aunque me fue bien. Cuando nace mi tercera hija, me dice la persona que me acompañó, ¿ves? Sin mí no hubieras podido. Si yo no te hubiera ayudado, no hubieras podido. Y te juro que terminé diciendo gracias. Aunque yo no me podía parar, aunque me provocó lo que me provocó, yo gracias, estaba agradecida. Claro, porque Hasta estás que- tan vulnerable Tan vulnerable. que ahí uno se vuelve muy migajero. Completamente. O Estás sea, agradecida. sí, Bendita sí. oxitocina. No, porque muchas Bendita veces oxitocina, claro. muchas veces nos Dénmela dicen- ya, vuelvan a inyectar, por favor. nos dicen, ¿no? Es que ¿cómo es posible que si duele tanto el parto, te vuelvas a embarazar? Es que se te olvida, bendita oxitocina, Ajá. bendita naturaleza. Pero claro, también que hay otro episodio para que lo vean. Existe el parto orgásmico y entonces Claro. también el placer puede venir desde, o sea, más bien el nacimiento puede venir desde el placer, ¿no? Que es algo que también hay que irnos como quitando esa idea de es lo peor. Necesitamos informarnos, porque socialmente en las últimas décadas las mujeres hemos pasado por mucha violencia. Entonces se ha normalizado tanto la violencia que No la reconocemos. Entonces, con la violencia y cuando se llevan a las mujeres para parir en los hospitales, rodeada de puros hombres, nos empezamos a dar cuenta que algo falta. ¿Por qué se empiezan a complicar tanto los nacimientos? Es ahí en donde entra la figura de la dula. Porque las mujeres no se sentían con la confianza ni la seguridad de parir. Al final, el parto es un proceso fisiológico, es hormonal. Y si tú no te sientes segura, no te sientes en un lugar con las personas adecuadas, en donde te puedas dejar ir, entonces, claro, las contracciones van a ser horribles. Y lo vas a vivir con mucho dolor. ¿Por qué? Pues porque hay tanto cortisol, tanta adrenalina que estamos como chocando todo el tiempo entre la oxitocina que se genera para la contracción con la adrenalina y el cortisol de sentirte en un espacio insegura donde sientes que algo malo va a pasar. Por supuesto que lo vas a vivir con mucho dolor y con mucho miedo. El parto, yo no te voy a decir que no duele, es intenso. Pero es diferente el dolor al sufrimiento. Claro. Y eso es lo que marca la diferencia cuando hablamos en el posparto y todo lo que va impactando con la depresión. Porque si la mujer, al momento en el que está teniendo el nacimiento de sus bebés y se siente acompañada, sostenida, cuando hay una presencia real y no estás, pero tú estás en el celular, donde no solamente hay una persona que te está dando indicaciones, órdenes, en donde te infantiliza, ¿no? Ay, mi niña, pero todo está bien. Es como, espérame, es que soy no una mujer. Niña, soy una mujer dando a luz. Claro. ¿No? Entonces, cuando se viven todas estas violencias, y hay veces que dicen, oye, pero te está diciendo bonito. No, es que te está infantilizando. Claro. Y eso ya está impactando en cómo te vas a relacionar en el posparto con tu bebé. Como y una contigo niña, misma. no vas a tener como la facultad, ¿no? De decir yo puedo, o sea. Y eso es lo que pasa cuando se viven nacimientos tan intervenidos. Porque la mujer no puede ser testigo ni poner en marcha todo su conocimiento, todo su poder, todas sus herramientas, se las quitan, las hacen a un lado para simplemente seguir órdenes. Claro. Entonces llegas al posparto con un recién nacido sola y no te sientes capaz de cuidar a tu bebé porque siempre tuviste quien te estuvo diciendo que hacerlo. Y a nivel inconsciente lo percibes como yo no soy capaz. Tú no sabes, tú no puedes. Y con eso se vive el posparto. Claro. Cuando atravesamos un nacimiento por cesárea, por supuesto que hay cesáreas médicamente indicadas, pero deberíamos tener un porcentaje del menos del 15%. Sí, y aún así pueden ser humanizadas, con acompañamiento. Y donde tú te veas como prioridad y como protagonista, y no solamente como un cuerpo donde van a extraer algo. Entonces, claro, es muy fuerte que lo digas así, pero llega a ser así en ese sentido. Llega a ser así. Y lo seguimos viviendo en esta era, ¿no? En donde se le tacha los derechos a las mujeres. Y eso, por supuesto, que implica en el posparto. Claro, porque además si sale bebé y se lo llevan y ya no te dejaron lactar. Porque yo siempre digo, a ver, si no quieres,
hacerlo está padrísimo, pero infórmate el por qué no quieres, porque creo que también te ayuda a ti como mujer, y no como a nivel emocional, el decir, ok, justo yo lo puedo alimentar, te da como mucho poder, ¿no? Sí. Y esto que dices es importante, porque si tú ya con información tomas decisiones, lo vives diferente. Claro. Porque si tú no quieres lactar y vienen y te ponen tu bebé al pecho, es violencia. Uh-huh. Y no porque se esté protegiendo el derecho del bebé a ser amamantado o porque la lactancia es lo mejor. Sí es lo mejor, pero no en todos los casos y no para todas las mujeres. Hay historias que cada mujer trae. Claro. Y si la historia de la mujer no le permite amamantar a su bebé, debe ser respetado. Porque si se lo obligan, es violencia. Claro. Entonces, sí, todo va a tener un favor pero sí necesitamos ir identificando que cada mujer es un mundo y que cada nacimiento debe ser respetado con las decisiones que las mujeres puedan tomar desde la información. Y eso marca la diferencia en cómo vamos a ir atravesando la maternidad. Sí, es muy interesante. A mí me encanta, ¿no? Como ir poniendo nombres a cada cosa para que deje de haber como esta nebulosa, ¿no? En cuanto a la maternidad y del instinto materno que es para todas. No creo que sea para todas. Yo creo que también está increíble que hoy en día haya mujeres que decidan no ser madres. Yo luego lo he platicado con mi esposo y digo, pero qué bueno. Y no porque yo diga, ay, no, sería mala madre. No, jamás. Pero qué padre que lo está decidiendo, porque es tan rudo que si se avienta eso, o sea, yo me acuerdo de estar con mi primer bebé, que hasta la fecha es malo para dormir, estar ahí en la pelota, ¿no? Ya me dolía mucho, no porque estuviera comiendo, sino como que ya estaba yo cansada, me dolía la espalda, me dolía tanta succión y que apenas lo soltaba y lloraba, ¿no? Claro. Yo lloraba con él y yo decía, ya no puedo, estoy muy agotada. No me puedo imaginar si es alguien que no lo decidió estar en esa situación. Porque ahí sí. Y hay mucha presión social por ser la mamá perfecta. Entonces es como, debo tener un parto. Sí, porque es lo mejor. ¿Pero cómo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿No? De repente creemos que el parto es lo mejor y que una cesárea es lo peor. Híjole, a mí me ha tocado como dula acompañar nacimientos en donde yo he sido la que les ha propuesto la cesárea. Porque yo sé, porque el médico ya ha ido dando como estos flachazos de toda la violencia ejercida al inicio, todavía no arranca. Claro. Y la mujer y la pareja muchas veces es, ya no voy a cambiar de médico, Marta. Ok. Sí, a estas alturas ya no. Sí, y pasa, ¿no? O sea, yo les digo, no importa, estás en parto, cambia de médico, claro. ¿No? Hay médicas que, por ejemplo, médicos que se lo avientan, ¿no? Pero hay momentos donde dicen, no voy a pasar por esto, no lo voy a cambiar, ahorita mira que, ok. Y yo he llegado a decirles, en este punto lo mejor sería que pasáramos a cesárea. Claro. Porque ya sabemos todo lo que va a implicar un parto violentado. Sobre todo porque tú lo viviste en carne propia y, o sea, desde ahí hablas y eso me parece increíble, ¿no? O sea, no porque lo hayas vivido, desafortunadamente pasaste por ahí, pero digamos, esa experiencia te ayuda hoy a poder identificar, ¿no? Y porque llevo más de 10 años acompañando maternidades, familias, procesos, y porque he tenido la oportunidad de acompañar a mujeres que me lo han hablado, porque lo he vivido, cuando las he acompañado, que llegan a terapia y de verdad sigue siendo muy doloroso ver cómo las mujeres tenemos que pasar por tanta violencia. Entonces pones en una balanza, ¿qué es mejor en este punto? Y pones riesgos-beneficios. Claro. ¿No? Entonces, sí, la manera en la que tú vas a atravesar este proceso va a marcar para siempre tu maternidad. Para siempre. Porque no importan los años que pasen. Siempre vas a recordar cómo fuiste tratada en el momento donde estuviste más vulnerable en tu vida. Y esto lo decimos para las mamás y también para los papás, ¿no? Porque de repente creemos que solamente la mujer lo vive. No. De hecho, existe la depresión postparto para hombres.
en la paternidad. Hoy sabemos que el cerebro de los hombres también se modifica. Mira. Mientras más involucrados están. Claro. Y obviamente mejor van a desarrollar sus herramientas Como para padres. cuidar a su bebé. Claro. Ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿sabes qué? Que otro día platicamos justo de esto de lo que sucede con los hombres, porque claro, yo recuerdo perfecto a mi esposo en el segundo posparto, estaba yo platicando con mi mamá y hasta nos reímos porque volteamos a verlo y él estaba acostado, durmiendo, pero se le veía el cansancio, ¿no? Yo sé que algo ahí hubo, ¿no? Un chip en su cabeza, algo cambió y que dije, órale, yo siento que este posparto, él lo está pasando mucho más complejo. Y mira que nunca lo hemos hablado así, sería como muy interesante. Agradezco muchísimo tu tiempo, todo lo que nos has compartido. Has venido a dejar como palabras muy claves que me guardo y que me encanta que hayamos compartido el día de hoy. Dinos, por favor, tus redes, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, yo estoy en todas las redes como Bit Maternidad. Ajá. Acá igual se los vamos a poner para que no haya pierde. Sí, y bueno, pues ahí voy compartiendo información, sobre todo en historias vamos hablando un poquito también de esta parte de cómo lo vamos viviendo, de cosas que voy encontrando con las mujeres que llegan a consulta, el nombrar la psicología perinatal, yo creo que en este punto es súper importante. Hace poquito me llegó una mujer y le pregunté, oye, ¿cómo llegaste conmigo? Me dice, no me lo vas a creer, pero estuve ChatGPT, ya sabes, ¿no? Yo tengo al ChatGPT. Sí, así de, estoy pasando esto y esto. No, es que necesitas apoyo profesional. ¿Y a quién me recomiendas? Dice, fuiste la primera que me recomendó Mira, ChatGPT. qué interesante. Y es como que, wow, o sea, órale, es tan importante nombrarlo y ya hay mucho más acceso a ello. Entonces, sí, estamos aquí en las redes sociales para pues poder acompañar a las mujeres. Ninguna mujer debería pasar su maternidad en soledad. Ninguna. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los que nos están escuchando y viendo. Síganos en nuestras redes. Aquí se las vamos a poner. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.